Aleluya. Amén, mis hermanos. Así que continuamos con las cartas del apóstol Pablo, pero vamos a orar. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la rabá, Padre, a ti. Señor, en esta hora, Padre, que venimos delante de tu presencia dándote gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por lo que estás haciendo, gracias porque entendemos tu palabra, Padre Santo. Mira ahora, Señor, que entramos en esta parte de este estudio de las cartas del apóstol Pablo, Padre, porque hablamos, predicamos, damos estudios, pero verdaderamente no entendemos lo que quiere hablar Padre, lo que quiere hablar Pablo a través, Señor, de tu Rúa. Ese Rúa, Padre, que nos lleva a toda verdad y a todo entendimiento. En el nombre de Yahshua HaMashiach, amén y amén. Así que, mis hermanos, en esta hora vamos a hablar, ¿verdad?, de las cartas del apóstol Pablo. Y nos quedamos en la parte 7, porque vamos a seguir adelante escudriñando las cartas del apóstol Pablo, donde ahora iniciaremos viendo la advertencia que él mismo deja a las comunidades que Yahweh tiene para su pueblo. En Hechos capítulo 20, versículo 17 al 32 dice: pero mandó a llamar a los ancianos de la asamblea mesiánica de Efesos desde Mileteo. Cuando llegaron les dijo: ustedes mismos saben cómo debe el primer día que puse un pie en la provincia de Asia, que estuve con ustedes todo el tiempo, sirviendo al Adón con mucha humildad y lágrimas, y a pesar de las pruebas que tuve que sufrir por las conspiraciones de los judíos no creyentes. Aleluya. Saben que no retraje nada que fuera de ayuda para ustedes, y que enseñé tanto público como casa por casa, declarando con la más alta seriedad el mismo mensaje a judíos y a griegos por igual. Vuélvanse de sus pecados a Yahweh y pongan su confianza en nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Y ahora, puesto por el Rúa, voy a Jerusalén y no sé lo que acontecerá allá, pero sí sé que en el Ruach HaKodesh en todas las ciudades permanece proveniéndome que me esperan prisiones y persecuciones. Pero yo considero mi propia vida de ninguna importancia en lo absoluto, mientras pueda completar el camino delante de mí, la tarea que recibí del Adón Yahshua para declarar profundamente las buenas noticias del amor y bondad de Yahweh. Ahora escuchen. Yo sé que ninguno de ustedes, los cuales les he proclamado las noticias del reino, jamás me verá de nuevo. Por lo tanto, hoy doy testimonio de este día que soy inocente de la sangre de todo, porque no me he retirado de anunciarles el plan completo de Yahweh. Ven ustedes mismos por los rebaños de Ruach HaKodesh, lo que ha puesto como diligentes para pastorear la asamblea mesiánica de Yahweh, la cual ganó para sí mismo al costo de sangre de su propio Hijo. Yo sé que después de mi partida saldrán lobos salvajes de entre ustedes y no me perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que enseñarán perversiones de la verdad para poder arrastrar los talmidín a sí mismo. Permanezcan y recuerden que por 3 años, noche y día, con lágrimas en mis ojos, nunca dejé de advertirle. Y ahora tengo que entregarles al cuidado del Adón y el mensaje de su amor y bondad, para que lo pueda edificar y darle herencia en todo aquello que han sido separados por Yahweh. Aquí el apóstol Pablo menciona que ya no lo verán más y que las comunidades deben tener cuidado, porque muchos vendrán y dirán que enseñan la palabra, pero en verdad eso es solo para alimentar su ego y desviar las ovejas. Por eso el apóstol Pablo hace el aviso que tengan cuidado con los lobos rapaces, para que es lo que vienen a tomar el control de aquellos que no levantaron, y quienes las ovejas le quitan el lugar a Yahweh y se lo dan a ellos. Mateo capítulo 7 versículo 15 al 17 dice: tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas en los espinos o higos en los cardos? De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Yo lo voy a extender hasta el 19. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar un buen fruto. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y vemos cómo la integridad de un siervo de Yahweh se muestra cuando no desea lo que tienen las ovejas. Más bien el siervo se despoja de todo para el bien de la comunidad, así como Pablo lo anunció en Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35. No he querido para mí el oro, ni la plata, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos mías han proveído, no solo para mis propias necesidades, sino para las de mis colaboradores también. En todo les he dado el ejemplo de que así trabajando arduamente tiene que ayudar al débil, recordando las palabras del Adón Yahshua mismo. Hay más felicidad en dar que en recibir. Y el ejemplo que nos deja el apóstol Pablo aquí es que el mismo trabajo no vivió del pueblo, siendo muestra de que Yahweh le ayudaba y que no abusaba del pueblo como ahora se acostumbra en exigir al pueblo. Incluso, como sabemos, se ponen a vender la palabra para sacar provecho de ello, cuando sabemos que la palabra es un regalo gratuito, que nadie es dueño, solo Yahweh. También es importante mencionar uno de los versos que muchos toman creyendo que Pablo estaba en contra de la Torá y la circuncisión, pero en realidad no es así. Así que veamos lo que dice la palabra de Yahweh en Hechos capítulo 21, versículo 19 al 21. Después de saludarlos, Saúl describió en detalle todas las cosas que Yahweh había hecho entre los goyim por medio de sus esfuerzos. Al oírle, alabaron a Yahweh, pero también le dijeron: tú ves, hermano, cuántos cientos de miles de creyentes hay en los Yahudim y son celosos de la Torá. Ahora, lo que ellos han dicho acerca de ti es que tú estás enseñando a todos los judíos que viven en los goyim que apostaten de Moisés, diciendo que no se sometan al Brit Milá y a sus hijos a no seguir las tradiciones. Aquí, los judíos estaban en contra de Pablo, porque él no estaba en el camino de los mandamientos rabínicos, que era que primero se tenía que hacer la circuncisión de la carne, porque es la que salva, cuando sabemos que Yahshua es quien salva. Y la circuncisión de la carne es un acto que Yahweh anuncia cuando el varón está listo, así como pasó con el patriarca Abraham. También está que Pablo estaba en contra de la Torá, y no es así, ya que primero para los judíos su Torá son los mandamientos rabínicos, mandamientos de hombre que ellos ponen como Torá cuando no lo es. Así que lo que es eso es lo que muchos han llevado a la confusión, que por el cristianismo cree que la Torá no es, pero se debe diferenciar entre la Torá orar, que es rabínica, y no de Yahweh. La Torá escrita, que es la que Yahshua practicó, ya que es la Torá que Yahweh mismo dio a Moisés. Pero hay una Torá orar que los judíos dicen que es su Torá orar, pero en verdad son leyes rabínicas, porque al principio era la Torá orar, todo era hablado. Después vino que la escrita, ¿verdad? O sea, que cuando hablamos de la Torá orar, nosotros, los mesiánicos, nosotros que creemos en el Mesías, tenemos que entender de cuando hablamos o cuando estamos escuchando qué Torá orar tú te estás refiriendo. Porque las leyes rabínicas las hemos puesto como Torá orar, y la Torá orar que se dio en el tiempo de Moisés. Por eso es que cuando hablamos o cuando escuchamos, tenemos que escuchar primero para saber de qué me está hablando. Y esto es algo que hemos sacado
lo hemos sacado del contexto y lo hemos llevado para ponerlo como un pretexto. Y tenemos que saber, porque hay mandamientos que dio el Eterno y hay mandamientos rabínicos. Y hay mandamientos rabínicos que lo que te ayudan es ¿a qué? A guardar los mandamientos de la Torá. O sea, tenemos que estar muy atentos a lo que estamos escuchando antes de nosotros poder hablarlo. Amén. Así que tenemos que ver que la Torá orar, que es rabínica, no de Yahweh, y la Torá orar y la Torá escrita, que es la que Yahshua practicó, que es la Torá que Yahweh mismo dio a Moisés. Aleluya. Y vemos cómo Yahshua mismo lo anunció, que tuviéramos cuidado con aquellos que ponen como Torá cuando son solo mandamientos y costumbres de hombre. Mateo capítulo 15, versículos 8 al 9. Este pueblo me honra con labios, pero sus corazones están muy lejos de mí. Y eso no lo vemos hoy en día en las congregaciones. Muchos los honran con labios, pero su corazón está muy lejos del Adonai. El versículo 9 dice: en vano es su adoración por mí, porque enseña como Torá mandatos de hombre. Aleluya. Y antes del cuestionamiento que Pablo no estaba guardando la Torá, aquí Yahweh llevó a Pablo a mostrarlo, el cual anunció que cumpliera el voto nazareno, como se anuncia a continuación. Hechos capítulo 21, versículo 22 al 24. ¿Qué es entonces lo que debemos hacer? Ellos en verdad se enterarán que has venido. Por lo tanto, haz lo que te decimos. Tenemos 4 hombres que están haciendo votos. Llévalos contigo, purifícate con ellos y paga los gastos relacionados a rasurar sus cabezas. Entonces todos comprenderán que no hay fundamento a los rumores que han oído acerca de ti, sino que por el contrario, tú mismo te mantienes en línea observando la Torá. Aquí Pablo estaba cumpliendo lo que está escrito en la Torá de Yahweh. Números capítulo 6, versículo 13 al 18. Esta es la ley para el nazir cuando su periodo de dedicación haya terminado. Será traído a la entrada del tabernáculo del testimonio, donde presentará su ofrenda a Yahweh, un cordero en su primer año sin defecto, como ofrenda quemada, una cordera su primer año sin defecto como ofrenda de pecado, y un carnero sin defecto como ofrenda de shalom. Una cesta de masat a hogazas hecha de harina fina mezclada con aceite de oliva, obleas sin levaduras untadas en aceite de oliva, su ofrenda de grano y ofrenda de libación. El cohen los traerá delante de Yahweh, ofrecerá su ofrenda de pecado y su ofrenda quemada, y su carnero como sacrificio de ofrenda de shalom a Yahweh, con la cesta de masá. El cohen también ofrecerá la ofrenda de grano y la ofrenda de libación, que van con la ofrenda de shalom. Y el nazir raspará su cabeza, dedicada a la entrada del tabernáculo del testimonio, y tomará el pelo removido de su cabeza dedicada, y pondrá en el fuego y debajo del sacrificio ofrendas de shalom. Siendo el testimonio de que Pablo en verdad estaba cumpliendo la Torá, para que así vieran que todo lo que decía de él solo era un falso rumor, y por eso Pablo lo cumplió. En Hechos 21, versículo 26 dice: al día siguiente Pablo llevó hombres, se purificó junto con ellos y entraron en el templo para dar constancia del cumplimiento del periodo de purificación y la ofrenda que tendría que ser echada por cada uno de ellos. Una vez más Pablo confirmó aquello que creía, donde él mismo anuncia una Torá válida para todos. Hechos 24:14 dice: pero esto sí admito a ti, yo adoro al Elohim de nuestros padres de acuerdo al camino que ellos llaman secta, y continúo creyendo todo lo que estaban de acuerdo con la Torá y todo lo que está escrito. ¿Por quién? Por los profetas. Y se debe seguir el camino de la casa de Israel.
y la casa de Yehudá, donde el camino es purificado, lejos de las religiones. También debemos mencionar la fe de Pablo, algo que Yahshua le mostró a Pablo, que mantuvo fiel y creyendo, ya que cuando fue entregado, él tenía que ir a Roma. Y es aquí donde Yahweh da muestra que si él dice que se hará algo, se hará, y nadie lo va a impedir. Mire, en Hechos capítulo 27, versículo 18 al 25 dice: pero estábamos luchando contra una furiosa tempestad, y al día siguiente empezaron a aligerar la nave, y al tercer día echaron el equipo de navegar por la borda con sus propias manos. Ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, mientras la tempestad continúa furiosa, hasta que gradualmente toda esperanza de sobrevivir se desvaneció. Fue entonces, cuando ya habían estado mucho tiempo sin comer, que Pablo se paró al frente de ellos y dijo: me debieron haber hecho caso y no zarpar de Greta. Si lo hubieran hecho, hubiéramos escapado de esta pérdida desastrosa. Pero ahora mi consejo es que tengan buen ánimo, porque ni uno de ustedes perderá su vida, sino solamente la nave se perderá. Porque esta misma noche se paró junto a mí un malach de Yahweh, a quien yo pertenezco y a quien sirvo, y dijo: no tengan miedo, Saúl, tienes que comparecer ante el emperador. Mira, Yahweh te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, señores, tengan ánimo, porque yo confío en Yahweh y creo que me lo ha dicho y se hará realidad. Así que Yahweh nos hace ver a aquellos que Él llame. Ellos seguirán adelante hasta que la obra en ellos acabe. Por eso Yahweh fue fiel en guardar a Saúl, a Pablo y a aquellos que iban con él. Pero Yahweh tenía que dejar el testimonio de una confianza en él cuando Pablo fue probado ante las circunstancias que estaban viviendo y lo que pasó por la mordedura de la serpiente. Miren, en Hechos capítulo 28, versículo 1 al 6. Después de nuestro escape supimos que la isla se llamaba Malta. Su gente se mostró una gentileza extraordinaria. Había frío y estaba empezando a llover. Se escondieron en una hoguera y nos dieron la bienvenida a todos. Pablo había recogido un poco de rama y la estaba echando al fuego. Cuando una serpiente venenosa huye del fuego, se le prendió en la mano. Los isleños vieron la criatura colgando en la mano de Saúl y dijeron unos a otros: este hombre tiene que ser un asesino. Aun cuando escapó del mar y la justicia, le he permitido vivir. Pero él sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaron con la expiación que todo su cuerpo se hinchara o cayera de repente muerto en la arena. Pero después de esperar mucho tiempo y viendo que nada anormal le pasaba, cambiaron de parecer y decía que era un dios. Vemos la fuerza de Pablo, donde ante cualquier circunstancia Yahweh lo sostenía. Y vemos que en la mordida de la serpiente se cumple lo que Yahshua dijo en su palabra. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales acompañarán a aquellos que confían en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, no se harán daños si manipulan la serpiente o beben veneno, y sanarán a los enfermos por imponer su mano sobre ellos. Y somos testigos que Yahweh nos está haciendo ver que pase lo que pase, su siervo Yahweh siempre lo lleva con un propósito, como fue llevado Pablo, donde su fuerza era el Rúa, su esperanza el Mesías Yahshua, porque sabía que en él estaba con él y él lo estaba llevando a donde era necesario que anunciara la palabra y fuese manifiesto del poder de Yahweh. Por esa razón no se debe tener miedo cuando Yahweh nos mueve, porque si él nos manda, entonces tendremos la confianza que todo es para bien y para su gloria. Pero recuerde eso, es si él los manda, porque si no los manda el Eterno, van a dar tropiezo. Eso es lo que hay que quedar claro. Si él
los manda, si Él nos mueve, porque ahí es que tenemos la confianza. Aleluya. Hechos capítulo 28, versículo 7 al 10 dice: cerca de allá había una tierra que pertenecían al gobernador de la isla, cuyo nombre era Publio. Nos recibió en una forma amigable y nos alojó por 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba acostado en cama, enfermo de ataque de fiebre y disentería. Pablo entró a verle, oró, impuso las manos sobre él y le sanó. Después de esto sucedió, el resto de los isleños que tenían enfermedades vinieron y fueron sanados. Ellos nos colmaron con honores, y llegando el momento de partir, nos proveyeron de las provisiones que necesitamos. A Pablo mantuvo esa esperanza del regreso del pueblo. Por eso es una de las cadenas que lo tenían atado, impedía que Yahweh cumpliera el propósito que tenía planeado para el pueblo. Si vemos en Hechos capítulo 28, versículo 20, dice: por esta causa he pedido verles y hablarles, porque es por la esperanza de Israel que tengo estas cadenas alrededor de mí. Porque cuando tenía las cadenas en su alma era libre, y ahí es donde Yahweh abre camino para que se cumpla la misión de la restauración de Israel. Así que ninguno de nosotros tenga como imposible aquello que Yahweh dijo que va a cumplir. Se lo vuelvo y se lo repito otra vez. Mire, porque aun cuando tenía las cadenas en su alma, era libre. Y es ahí donde Yahweh abre camino para que se cumpla la misión de la restauración de Israel. Así que ninguno de nosotros tenga como imposible aquello que Yahweh dijo que va a cumplir. Por eso este ministerio, Restaurando la Casa de Israel, el ministerio internacional, cree en la restauración de la fiesta, cree en la restauración de la familia, cree en la restauración de los nombres, porque para eso hemos sido llamados, para restaurar la fiesta, para restaurar los nombres, para aquello que se ha olvidado, que ha venido año tras año, que el enemigo se ha encargado de opacarlo, de esconderlo. Ahora es que los ojos están abriéndose, y ahora más todavía que mucha gente que no conocen la palabra están abriendo sus ojos. Las escamas se están cayendo. Ahora depende de ti si eres parte o no eres parte. Amén. Así que entramos en las cartas de Saúl, parte 8. Se preocupen que ya casi estoy terminando. No voy a ser muy extenso hoy, porque quiero dejarle hasta la 8. Dice: vamos a seguir aprendiendo sobre las cartas de Pablo, y vamos a seguir viendo cómo él mismo tenía la fuerza del Ruach HaKodesh para seguir anunciando la palabra sin descanso. Mayormente como el pastor Carlos Reyes, que está por la mañana, está por la tarde y da 3, 4 y 5 estudios, ¿verdad? Aleluya. Pero la fuerza la da el Ruach HaKodesh. En Hechos capítulo 28, versículo 23 dice: de tal modo que señalaron un día para reunirse con él, y vinieron muchos donde se quedaba desde la mañana hasta la noche, y les explicaba el asunto, dando detallado testimonio acerca del reino de Yahweh. Y usaba ambos, la Torá de Moisés y los profetas, para persuadirlo acerca de Yahshua. Vemos que Pablo tenía el aliento de que la palabra fuese anunciada, pero para que el reino se estableciera era necesario que la Torá y los profetas siguiera adelante estableciendo el reino del Elohim. Por esa razón, esta es una muestra más que Pablo en ningún momento negó la Torá. Los gentiles más bien fue ahí donde más la afirmó, para que ellos volvieran a su raíz. Pero como sabemos, muchos iban a creer el llamado del Elohim y otros no. Por eso Pablo anunció lo que estaba en la profecía, ya que aquí Judá estaba muy unida a sus costumbres y no en verdad a la instrucción. En Hechos capítulo 28, versículo 24 al 28 dice: algunos fueron convencidos con lo que él dijo, mientras otros rehusaban a creer. Así que iban discutiendo entre ellos, y después Saúl hizo que pronunciamiento final. El Ruach HaKodesh habló bien cuando dijo a sus padres por medio de Yeshua el profeta:
Ve a este pueblo y dile: tú permanecerás oyendo, pero nunca entenderás, y permanecerás mirando, pero nunca percibirás. Pero aquí lo que decía Pablo era una verdad, donde nos hace ver que Yahweh mismo tomará un remanente, así con Moisés, que solo fueron tomados Josué y Caleb. Aleluya. En Isaías capítulo 10, versículo 21 al 22, gracias. Isaías capítulo 10, versículo 21 al 22 dice: un remanente de Jacob confiará en Yahweh el Gibor, porque a pesar de tu pueblo Israel es como la arena del mar, solo un remanente será salvado. Y eso es verdad, solamente un remanente será salvado. Y el endurecimiento del pueblo tenía una misión importante, porque es ahí donde el quebrantamiento sería manifestado, porque en ese momento que Israel vería que había uno mayor que reinaba sobre ellos, aun cuando no lo querían aceptar. Isaías capítulo 6, versículo 11 al 13 dice: y yo pregunté a Yahweh: ¿hasta cuándo? Y él respondió: hasta que las ciudades sean desiertas para no ser habitadas, y sus casas por razón de no haber hombre, la tierra totalmente desolada. Y después de esto, el Elohim removerá a los hombres lejos, y aquellos que sean dejados en la tierra serán multiplicados. Y aún quedará una 10ª parte del pueblo. Y de nuevo será un botín, como árbol de pistacho, o un roble, o como una bellota cuando cae de su cáscara. Por eso aquí Pablo anuncia el alumbramiento de dolores de parto, que al final su nación nacería después de padecer un tiempo. Así que nos vamos dando cuenta que todo viene de Yahweh para el bien de su nación. Por eso aquí nos deja ver que Judá sería despertada después de Efraín. Y lo expliqué ayer en el estudio de los dos testigos, que nos deja ver que Judá sería despertada después de Efraín. Y vamos a seguir avanzando en las cartas de Pablo, porque aquí es donde vamos llegando al pueblo que está en Roma, donde Pablo dice algo tan importante para el pueblo. Romanos capítulo 1, versículo 7: a todos los que están en Roma, amados por Yahweh, que han sido llamados y han sido apartados para él, gracias a ustedes y shalom de Yahweh nuestro Padre, el Adón Yahshua HaMashiach. Aleluya. Aquí Pablo hace el anuncio para que está siendo llamado el pueblo, que es con la intención que sean kadosh, apartados para Yahweh. Y esto no es solamente que te aprendas el nombre y que la Torá, ya que es la base fundamental, que es el pueblo que dedique su vida a Yahweh, que se refiere a que todo lo que hagas sea para agradar a aquel que te va a redimir. Se lo repito: que todo lo que hagas sea para agradar a aquel que te va a redimir. Por eso la palabra sería anunciada tanto para Judá como para los gentiles, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es el medio poderoso de Yahweh, que trae salvación a todo el que permanece confiado, al judío especialmente, pero igual a los gentiles. Ahora, por la fe de la palabra nos lleva a la justificación, y esto es por lo que creemos, es lo que hacemos, siendo ese testimonio de quienes somos en realidad. Por eso no nos dejamos engañar por palabra, no testificamos, más bien es lo que hacemos, que Yahweh verá quiénes son sus hijos, porque en la permanencia está la fe a lo que se tiene. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: pero tú continúa en lo que has aprendido. Oye bien lo que te estoy diciendo en esta hora de parte del Eterno.
pero tú continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando las personas de quien lo aprendiste y recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim que puedan darte sabiduría, que te lleva a la salvación por medio de estar confiado en Yahshua HaMashiach. Aquí, cada uno debe examinarse. ¿Dónde está su confianza? Porque ahí está tu salvación. Y Pablo nos enseña que cada uno de nosotros debemos poner nuestra confianza en lo que se nos está haciendo revelando y confirmando en este camino, y no solo dejarnos de llevar como el viento, porque es necesario que cada uno de nosotros estemos edificados en la roca para no ser arrastrados. Así que, ¿dónde está nuestra confianza? Es la pregunta en esta hora. ¿Dónde está nuestra confianza? Romanos capítulo 1 versículo 17 dice: porque en ella son reveladas como Yahweh convierte a la gente justa a su vista, y desde el principio al fin, por medio de la confianza, como dice el Tanakh. Mas la persona que es justa, por su confianza vivirá. Ahí es donde está la diferencia de una fe viva que perdura a una fe muerta, que solo dice, pero no se ve de aquello que anuncia. Por eso debemos examinarnos cómo estamos actuando y si en verdad tenemos esta fe que nos lleva a Yahweh, y así desechamos todos aquellos frutos muertos que el maligno nos hace creer que no pasa nada, pero en realidad todo eso lleva consecuencias. Santiago capítulo 2 versículo 14 al 17 dice: ¿de qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obra? ¿Podrá esta tal fe salvarle? Supongan que un hermano o una hermana está sin ropa y sin comida para el diario, y alguno dice: Shalom, mantente abrigado y come hasta saciarte, sin darle lo que necesita. ¿De qué le sirve? Así que la fe sola, sin acompañada con obra, está muerta. Y los voy a dejar con esto. Solo recuerde esto: una fe sin obra es cuando uno hace su propia tumba para caer en ello, creyendo que estás edificando para Yahweh, cuando en realidad estás edificando solo para su muerte. Mas el que tiene fe da testimonio que está edificando para Yahweh, porque se ve que en él reina solo el Elohim. Por eso son apartados, porque en ellos el reino se establece. Se lo repito: una fe sin obra es cuando uno hace su propia tumba para caer en ello, creyendo que está edificando para Yahweh, cuando en realidad estás edificando solo para su muerte. Mas el que tiene fe da testimonio que estás edificando para Yahweh, porque se ve que en él reina solo el Elohim. Por eso son apartados, porque en ellos el reino se establece. Shalom alejen, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Laila Tov. Aleluya, Laila Tov. Amén. Laila Tov, amén, aleluya. Amén. Shalom, shalom a todos. Aleluya. Amén, amén. Laila Tov. Saludos, saludos. Amén. Laila Tov a todos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Shalom.